Buenas noches. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo me encuentro muy bendecido, muy contento, por muchas razones. La principal, porque tengo a Cristo en mi corazón. Amén. Entonces, si lo tengo a Él, lo tengo todo. ¿Qué más puedo pedir? Lo tengo todo. Esa es la principal, pero son muchas las razones por las cuales estoy contento, me siento muy bendecido, pero en esta noche en especial por poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y ahorita estaba pensando en algo porque como hicimos el video invitando a la iglesia a que pudiera venir esta noche a un mensaje que se llama ¿cómo? Controla tus emociones. Controla tus emociones. Y yo pensaba, ya hice la introducción en el video, ahora ¿cómo hago la introducción en la iglesia? Pero es muy sencillo. El Señor siempre regala palabra y el Señor abre nuestra mente, nos da sabiduría. Y de lo que yo tengo es lo que yo puedo dar. Amén. Así que es la palabra de Dios. Y simplemente soy un instrumento en manos de Dios. Cuando un médico hace una cirugía, la gente no dice, venga, ¿y dónde está el bisturí? Yo quiero dar las gracias. No, va el cirujano. Y en este caso yo soy simplemente el bisturí. El cirujano, el que hace la obra, es nuestro buen Dios. Amén. Entonces, si estamos listos para la palabra, vamos a empezar con la palabra. Controla tus emociones. ¿Por qué controla tus emociones? ¿De dónde salió el mensaje? El mensaje sale de una necesidad nuestra. ¿Por qué? Porque es algo que salió de una conversación que yo tuve con mi esposa. Y en esos momentos que empezamos a compartir la palabra y a debatir, uno podría decir discutir, pero es que discutir suena como a pelea, no, es debatir. Es por esto, es que sucede lo otro, no, ¿qué piensas tú? Y debatimos y buscamos versículos y hablamos, y vamos en el carro y seguimos hablando, y en la noche hablamos. Y había algo que es repetitivo en nuestro corazón y es ¿por qué nuestros familiares, por qué nuestros amigos aún no han recibido a Cristo? Y eso es una conversación que yo tengo con mi esposa, pero yo sé que cada uno de ustedes la ha tenido. O si no tienen, por ejemplo, su esposo que es cristiano, la ha tenido con el Señor. Padre, ¿hasta cuándo? Padre, ¿cuándo ese corazón se va a ablandar? O aún así, los padres están orando por sus hijos que son adultos. Señor, yo instruí a mis hijos en tu palabra cuando eran niños. No los veo. No los veo. La cultura, la educación, qué sé yo, los atrapó. ¿Vamos a la iglesia? Sí, después. Mira, te quiero compartir este versículo. Es que mi mamá siempre en los grupos familiares manda la palabra, esas cosas que manda. Y es el mensaje. Nosotros tenemos un grupo de la familia. Los audios los mandamos. Y eso es como las películas del oeste que pasa la cosita así, como un silencio. Nadie dice nada. No dice alguien, venga, lo que están diciendo es verdad. Nadie dice nada. Y es la conversación que tenemos. Y eso no es hace poco, hace mucho tiempo. Mandamos el devocional. Venimos a la iglesia. El devocional, está poderoso. Nadie dice nada. Lo compartimos y hay veces ni el eco. ¿Qué sucede? Porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es poderosa. Y es la conversación que hemos tenido repetidas veces y yo sé que cada uno de ustedes la ha tenido. Pero como yo sé que ustedes, al igual que yo, hemos hablado lo mismo, estamos hablando algo, eso no es algo que me pasó a mí. Eso no es algo que estamos viviendo nosotros, es algo que la iglesia está viviendo. Entonces yo voy a acercarme un poquito más a ustedes. Porque esto es de tú a tú. Face to face. Así es, Mónica. Porque yo sé que detrás de cada uno de nosotros hay una historia, hay un hijo, hay un hermano, está el papá o la mamá, hay un primo.
Si yo hablara de mi familia, pues no podría hablar completamente porque mi familia, pues yo les conté, yo vengo de familia paisa. Mi abuelita tuvo 22 hijos. Vivos quedan 9. Hace 20 años falleció mi papá. 20 años. Y en ese momento, una semana antes de él fallecer, hicimos la cuenta cuántos nietos y bisnietos habíamos. 150, hace 20 años. 150. ¿Y hay creyentes en la familia? Sí los hay. Sí los hay. Pero hoy en día deben de haber más de 200. Por lo menos. Yo veo gente en los Facebook, me saluda, hola Johnny, ¿cómo estás? Y yo, ¿y este quién es? Ah, Tamayo, debe ser un primo, ¿hijo de quién? Yo conocí tías con mi esposa. En una reunión, esa señora me va a saludar, yo creo que esta es una tía mía. Hola, ¿qué más, mijo? ¿Cómo está? Yo, tía. Y le presenté a mi esposa. Y así, es una historia, aunque... Entonces, si hacemos la cuenta, en mi familia hay mucha gente, pero todos viven en Antioquia, la mayoría, o sea que no somos tan cercanos, pero la más cercana es la familia de mi esposa. Porque si hablamos del lado de mi mamá, pues hay muchos más creyentes. No es tanto el peso. Pero la familia de mi esposa, hablamos sobre eso, porque yo hablo con ella. ¿Y la familia cuándo? Si hacemos cuentas, yo creo que en solo la familia de mi esposa ocuparía el bloque D. O sea que si fuera la familia de cada uno de ustedes, servicio a las 5 de la tarde, servicio a las 7 de la noche y un nuevo servicio a las 9 de la noche. Porque no cabrían. O servicio los miércoles, servicio los viernes, 3 servicios los domingos y a lo mejor un servicio en la tarde del domingo, porque todos nuestros familiares, todos nuestros seres amados, todos nuestros amigos estarían aquí. Y hemos orado por ellos, hemos compartido la palabra, lo hemos hecho. Es una tarea que nos fue encomendada y no nos quedamos callados. Si nosotros hacemos cuenta, mi esposa y yo, nosotros recibimos el Evangelio cuando llevamos aproximadamente 2 años de novios. ¿Es así? 2 años de novios más o menos. Pero llevamos 27 años. O sea que es un promedio de 25 años con Jesucristo. Y en 25 años, ¿cuántos han llegado a Cristo? Porque yo, al igual que ustedes, aprovechamos cada instante para compartir la palabra. Un cumpleaños, hay que orar por el cumpleañero. El momento, ¿cuándo? Ya, no, pero permítame, antes de prender la vela y cantar el cumpleaños, vamos a orar. Eso lo hacemos todos. Porque yo sé que ahí veo caras diciendo, sí, yo lo hago. Un graduado, alguien se graduó, pero vamos a bendecirte. ¿Por qué? Porque Dios tiene para ti un camino por delante, para que prospere ese caminar. Dios te dé sabiduría, te abra puertas, ponga su favor sobre ti. Y oramos. Gracias. Cuando alguien se enferma, no, llamen a Johnny y a Paola. Es que ustedes oran muy bonito. Es que ustedes tienen vara con el de arriba. Es que ustedes sí saben orar. Llevamos 25 años diciéndote, te queremos enseñar a orar. Y esa no es la historia solo de nosotros. Yo sé que es la historia de cada uno de ustedes. Y hemos tenido eso. Pero cuando vemos las noticias y vemos que el reloj profético, la arena está cayendo, cuando vemos lo que sucede con Israel, la pregunta es, el tiempo se agota. ¿Hasta cuándo? Porque el tiempo se agota. No toda la gente ha podido esperar hasta el último momento para recibir al Señor Jesucristo en su corazón. Sería lo ideal. Pero este mundo está caído. Este mundo tiene un príncipe que mueve este mundo. Y ocurren accidentes, ocurren tragedias, ocurren cosas. Así que nosotros no podemos esperar hasta el último momento, porque hay alguien que está buscando robar, matar y destruir. Así que el riesgo es grande, como para decir, no, lo dejo para después. ¿Uno qué quiere? Que el día aceptable sea hoy. Y han hecho la oración de fe.
Sí, la han hecho. Nuestros familiares la han hecho. Pero incluso hablaba con Sandra de eso. Pero un arrepentimiento genuino de corazón. Ay, Padre, toca ese corazón de piedra, ese corazón de Faraón. La palabra habla de terrenos, ¿cierto? La palabra cae sobre piedras, a la orilla del camino. Y uno, Señor, que ese terreno sea fértil para que tu palabra germine. Es una semilla que dé fruto y fruto que permanece. Y esa es la conversación que hemos tenido muchas veces. Porque sabemos que Dios es el que da el crecimiento, Dios es el que hace esa obra. Pero vemos que el tiempo está pasando. Y como el tiempo va pasando, sabemos que el tiempo se agota. Y ahí es cuando nosotros muchas veces estamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo podemos intervenir? Pero es un error. Porque estamos dejando que las emociones nos controlen. Por eso el mensaje se llama controla tus emociones. Pero es que son nuestros seres amados, las personas que amamos, las que queremos ver sentadas ahí, al lado, recibiendo la palabra. Y cuando escuchamos esos mensajes tan espectaculares de la palabra de Dios, uno, ay, hubiera venido. Esta era la palabra que ella necesitaba, que él necesitaba. Y se la perdió. Y uno la logra conseguir y se la comparte y lo dejan en visto. Si se ríen es porque les pasó. Es la verdad. Eso nos ha pasado a todos. Eso nos pasa a todos. Así que con todas sus emociones es un mensaje para nosotros, los que hemos compartido la palabra, los que queremos ver a todos nuestros familiares y seres amados acá. Yo tenía un dilema. ¿Cómo le pongo el mensaje? ¿Qué nombre le pongo? Y realmente el mensaje le iba a poner él, refiriéndome a Dios, él no lo dijo. ¿Por qué? Porque muchas veces terminamos haciendo lo que él no dijo y hacemos lo que nosotros creemos. ¿Para qué? Para ayudar. Pero profundizando en el estudio y mirando y estudiando, dije, no, esto es algo de nosotros, esto es algo del corazón de nosotros, con lo que tenemos nosotros primero que trabajar, y son nuestras emociones. Ahora, la palabra de Dios dice en Juan 14:1, dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí, decía el Señor Jesús. No se angustien, confíen en Dios, confíen en mí. Ay, suena tan lindo. Y es la verdad, debemos de confiar en Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra es verdad. O sea que si el versículo dice confíen en Dios y confíen en Jesucristo, confíen en mí, es porque lo que aquí está escrito es verdad. Y la palabra también dice que serás salvo tú y tu casa. Yo digo amén. Digo amén. Así que yo lo creo. Yo lo creo. ¿Pero cuándo? Calma emociones. Cálmate. Cálmate. Y es lo que tenemos que hacer. Entonces yo, estudiando la palabra, dije, no, entonces vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a estudiar porque yo tengo que ver qué es lo que está sucediendo. Ustedes recuerdan el mensaje, de pronto a lo mejor no vinieron el mensaje anterior que yo di. Fue un mensaje que trataba de que nosotros estamos de paso por acá, que somos nómadas. O sea, no pertenecemos a esta tierra. Y como somos nómadas, tenemos que poner los ojos en lo eterno, en Cristo, en lo que Él tiene preparado para nosotros. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que atrae tanto en esta tierra y en este mundo que prefieren eso que lo que Cristo ofrece? ¿Qué es? Yo no veo nada atractivo acá que sea más atractivo a lo que Jesucristo tiene preparado para nosotros. Porque si hablamos de que es que en este mundo puedo tener riqueza,
las calles son de oro y el mar de cristal. Entonces, ¿qué puede ser? Yo acá no he visto la primer calle de oro, no. Y he visto palacios, yo conocí un palacio y las estructuras estaban decoradas con oro. Pero aún así, miro la palabra y las calles son de oro y el mar de cristal. O sea, que es más atractivo lo que Él tiene para nosotros que lo que hay acá. ¿Qué puede ser tan atractivo en esta tierra que no quieran desear lo eterno, lo que Jesucristo solamente Él puede ofrecernos? Yo no, tengo que profundizar en la palabra. Hay algo que la palabra me va a mostrar. Y empecé por el principio. Mateo 28, versículos 19 y 20. ¿Qué es la gran comisión? El llamado que Dios nos hace a nosotros. Y empecé entonces a leer la palabra. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id y hacer discípulos. Entonces lo primero que yo pensé, teníamos que hacer discípulos. Sí, estuvimos dispuestos a ser discípulos. Porque en cada oportunidad que nosotros hemos tenido, siempre llevamos la palabra de Dios. Siempre. Nos reunimos con la familia, ya sea de mi esposa, la familia del papá, la palabra. Aquí, ahí cabe la palabra. La familia de la mamá, cabe la palabra. Cuando es la familia de mi mamá, oramos. Y en cada oportunidad siempre la palabra, hay que ir a ser discípulos. Es lo que la palabra Jesús nos mandó. Entonces poníamos el chulito. Yo puedo poner el chulito. Sí, hemos hecho discípulos. A ser discípulo. Pero después me puse a investigar. Entonces, ¿qué es hacer un discípulo? Y lo hemos aprendido en la iglesia, un seguidor. ¿Un seguidor de quién? ¿De Jesucristo? El apóstol Pablo incluso decía, síganme a mí, mientras yo siga a Jesucristo. No vamos a ir al versículo, vamos a ver qué es la palabra discípulo. La palabra discípulo proviene de dos raíces. Una es el latín. Y el latín se escribe igual, simplemente que es discipulus. Y el discípulo es un alumno o un aprendiz, pero tiene una gran diferencia, porque esa palabra latina de discípulos también significa disciplina. Así como escribimos discípulo, discípulos, disciplina. Así que el que es discípulo es un disciplinado. El discípulo es disciplinado. ¿En qué? En seguir al maestro. ¿Y ser disciplinado es difícil? Claro. Pregúntale a un deportista. Sandra nos ha contado testimonio de la hija que hace atletismo. Pero yo también tengo testimonio porque mi hijo hace baloncesto. Y en este momento está entrenando. Ayer llegó a las 10 de la noche. Y llegó de recoger con cucharita. Y muchas veces llega, come, se ducha, se sienta en el comedor, saca el computador a estudiar. Disciplina. Si él quiere ser el mejor en el deporte, si María, la hija de Sandra, quiere ser la mejor en el atletismo, tiene que ser disciplinada. Si no son disciplinados, no avanzan, no crecen, no funciona. Lo mismo debemos de ser nosotros con Jesucristo. Disciplinados, ¿en qué? En la oración, en el estudio de la palabra, en el crecimiento espiritual, ser disciplinados. Porque hay otra forma de verlo y es un seguidor. Simplemente un seguidor. Y yo no quiero ser un simple seguidor de Jesucristo, yo quiero ser un disciplinado. Donde la oración sea permanente en la mañana y en todo tiempo, como lo dice la palabra. Y si uno pregunta, ¿cada cuánto ora? Hoy es miércoles. Cumpleaños y empiezan a hacer cuentas. No, tenemos que ser
cristianos, discípulos de Jesucristo, disciplinados en oración constante. ¿Cuántos participaron hoy del día de ayuno y oración? Mejor dicho, no digo que levanten la mano, porque entonces hay indisciplina, porque el ayuno y la oración forma parte de la vida del creyente, forma parte de nuestra vida diaria, pero queremos que nuestros familiares sí sigan a Jesucristo, y nosotros, ¿cómo lo borro? Pero eso es fuerte y es una realidad. Y resulta que la palabra nos muestra que con Cristo pasó lo mismo, con Jesús pasó exactamente lo mismo. Leamos Juan 9:28. Dice, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Ahora, yo los pongo en contexto. ¿Ustedes recuerdan la historia del ciego que era ciego de nacimiento? Un ciego de nacimiento, y la gente decía, ¿por qué es ciego entonces? Le preguntaban a Jesús, porque pecó. Y Jesús, ahí es cuando mezcla el barro, toca sus ojos y lo sana. Y era ciego de nacimiento. Pues él, ¿qué hizo? Hablar de lo que había ocurrido. Y la gente decía, venga, pero este es el ciego de nacimiento, o este es otro. Dudaban de lo que Jesús había hecho. Hasta que fueron los fariseos y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo. Le preguntan si era discípulo de Cristo. Dice, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Porque ni ellos querían creer en qué nombre estaba sanando Jesús. Pero la palabra que se usa acá para discípulo viene del griego y es matetes, que es simplemente un seguidor. Matetes. ¿Qué otras veces aparece en la palabra? ¿Ustedes recuerdan la vez que Jesús iba caminando, había una mujer con un flujo de sangre? ¿Lo recuerdan? Y la mujer intentó tocar, ¿y qué tocó? El borde del manto. Y Jesús dijo, alguien me ha tocado. Virtud ha salido de mí. Alguien me tocó. Los discípulos le dijeron, pero es que todos te tocan. ¿Por qué todos lo estaban tocando? Porque todos lo seguían. Ese es matetes. Es el que anda ahí siguiendo, mirando, pero no es disciplinado. O sea que en la iglesia puede haber muchos matetes, pero no disciplinados. Pero queremos que nuestras familias vengan a la iglesia. Y eso es duro. Porque queremos poner el peso. No, la palabra dice que la semilla cayó en un terreno de piedra. ¿Y cuál es la Biblia que ellos están leyendo? A nosotros. Ella es la Biblia que ellos están leyendo, nuestras vidas, el testimonio que nosotros damos. Así que la palabra discípulo tiene dos connotaciones. Uno, el seguidor. Hoy es el día de la madre, pues entonces voy con mi mamá a la iglesia, la voy a acompañar para que ella esté contenta. O, por el contrario, hoy es el día del Señor, hoy es domingo, me tengo que poner mi mejor ropa porque voy a ir a recibir la palabra de Dios, voy a una cita especial y me voy a ir bien preparado, llevo mis alabanzas, mis adoraciones a presentárselas al Señor porque yo no me puedo presentar con las manos vacías. Y es domingo, entonces madrugo, me organizo y me voy para la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra dice que debo de congregarme. Así que yo soy disciplinado y lo hago. ¿Qué es que no va a predicar la pastora? Es la palabra de Dios. Es que no va a predicar el pastor. Es la palabra de Dios. Yo voy por el mensaje, no por el mensajero. Voy por la palabra. Disciplinado. Ser disciplinado. Ay, es que está lloviendo. Y todas las disculpas que no las conocemos, porque no las conocemos todas. Pero también decimos, ay, mire, es que va a haber una reunión en la iglesia, ¿por qué no va? Es el evento de Navidad y queremos que vengan.
cuando nosotros somos expertos muchas veces en sacar disculpas y no ser disciplinados con la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tal que uno tuviera que hacer discípulos de uno? Porque así me enseñaron a mí en la iglesia hace muchos años. Tiene que tener discípulos. Usted enseña la palabra, comparte el mensaje. Pero miremos lo que dice Mateo 28, 19, 20, pero en el lenguaje actual. Ahí lo dice mucho más claro. Ahorita lo leímos en Reina Valera. Dice, ustedes vayan y hagan más discípulos míos. O sea, discípulos de Jesucristo, no de nosotros. Porque si fuera por nosotros, esa es la parte difícil, donde es un llamado a cada uno de nosotros a ser disciplinados y no simplemente seguidores de Jesucristo, a ser muy disciplinados. ¿Por qué? El tiempo se acorta. El tiempo se acorta. Y si usted no cree, mire las noticias. Le digo la verdad, nosotros ya no vemos noticias en la televisión, no escuchamos. No hay necesidad, lea la palabra, ahí están las noticias actuales. Ya. Cuando usted, en vez de ver Noticias Caracol, lea Ezequiel, lea Daniel. Lo que la pastora empezó a enseñar el domingo son noticias de última hora. Amén. Son noticias de última hora. Así que el tiempo se acorta, o sea que el llamado realmente es grande. Y yo miraba la palabra y decía, Señor, esto tiene gran responsabilidad. Realmente el llevar a nuestros familiares a que sean discípulos tuyos implica a que ellos sean disciplinados contigo. Pero ¿cómo van a ser disciplinados contigo si no me ven a mí siendo disciplinado contigo? Tienen que ver alguna razón para decir, pero es que yo para qué voy si yo lo veo a usted, vea. No, tengo que ser disciplinado también para ser de testimonio y puedan decir, yo quiero ser como tú. Yo, bueno, gloria a Dios porque lo que quiere ser es como Él. Algo de Él viste en mí. Algo. Porque Él es el importante. La gloria es de Él. Así que si nosotros queremos que nuestros familiares vengan, nuestros familiares asistan, se congreguen, sean disciplinados, tenemos que empezar nosotros a ser disciplinados. Amén. Y ese es el mensaje que a casi nadie nos gusta escuchar. Ay, no, es que me están jalando las orejas, me están exhortando. Y empezamos a pensar, uy, sí, hoy hubo día de ayuno y ¿de qué me perdí? Y la verdad es eso, ¿de qué te perdiste? Porque hoy fue un día de ayuno. Hoy Dios iba a tratar contigo, trató conmigo, con cada uno de los que participamos en el ayuno. Y a lo mejor Dios tenía algo preparado grande, espectacular para cada uno de nosotros, pero no asistieron a la cita. No asistieron a la cita. Y eso es como fuerte, pero es la verdad. ¿De qué nos perdimos? Y es una de tantas. Así que la disciplina es importante. Es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros siempre ponemos nuestras emociones por encima de la vida espiritual. Es que me siento cansado. Es que me siento así. Me siento. Siéntete privilegiado que aún es tiempo de venir a la iglesia y poder escuchar la palabra de Dios. Amén. Eso sí es lo único que deberíamos de sentir. El privilegio. Porque va a llegar un momento que no es muy lejano, donde hasta eso va a ser prohibido. Ustedes vieron que en los Estados Unidos están tratando de prohibir el Nuevo Testamento. Así que el que se pare en un púlpito, ¿qué va a predicar? ¿Por qué? Porque la ley va a decir que el que predica a Jesucristo está yendo en contra de Israel. Eso es lo que están tratando de hacer. Y recuerde lo que hemos aprendido de la pastora. Lo que sucede allá
Va llegando acá, al mundo entero. Y más rápido que rápido. Seguí buscando en la palabra y dije, no, entonces la semilla, tengo que ir por la semilla. La palabra me jaló las orejas y debo de ser más disciplinado. Vamos a la semilla. ¿Qué semilla hemos sembrado? La palabra dice en Marcos 4:14 que el sembrador es el que siembra la palabra. Entonces somos sembradores. Al compartir la palabra de Dios estamos sembrando una semilla a cada una de las personas que le hemos compartido la palabra. Le estamos compartiendo la palabra. Entonces yo empecé a investigar sobre las semillas. Dije, Señor, bueno, tu palabra habla de la semilla y que tú eres el que da el crecimiento, pero entonces, ¿cómo ocurre con la semilla? Me encontré un dato de que la semilla que más tarda en germinar es la de la palma de coco. Es la semilla que más se demora. Y la palma de coco es la que más se demora en germinar. Pues sí. ¿Por qué? Porque es que las semillas requieren de factores internos y externos para que germine. Y yo, bueno, entonces si la semilla, la palabra, requiere factores internos, vamos a ver cuáles son los factores internos de una semilla para poder buscar si la palabra también tiene eso. La palabra dice, la enseñanza que estaba buscando sobre las semillas, porque me profundicé en eso. Yo no sé nada de semillas ni de cultivos, pero empecé a buscar. Y los factores internos determinan la propia calidad de la semilla. O sea, es la calidad de su semilla. Pero si la semilla es la palabra de Dios, ¿qué más confiable que esto? Que la palabra de Dios. No hay nada más confiable que la palabra de Dios. Así que los factores internos no tienen nada que ver. Pero también hay factores externos. Y hay otros factores. Y se llaman los bióticos. Los factores bióticos. Yo nunca había escuchado esa palabra. Entonces están factores internos y factores externos. Los factores externos tienen que ver con la humedad, la temperatura y con el oxígeno. Así que si la semilla es la palabra de Dios, tiene que ver con la humedad, la temperatura y el oxígeno. Pero la palabra de Dios me muestra que es oxígeno, que tiene fuego y que es lo único que sacia nuestra sed. Es Jesucristo. Toda la palabra está hablando de que es sacia, es manantial de vida, es agua. Toda la palabra habla del fuego, que solamente viene del Espíritu Santo, temperatura. O sea que los factores externos también lo tiene la palabra de Dios. Hay un cuadro que yo quiero que leamos, donde hay 3 versículos, está Jeremías 17:13, Génesis 2:7 y Hechos 12:29. Jeremías 17:13 dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. La palabra, la semilla, el Señor es agua viva. Entonces, la palabra, la semilla, fluye en humedad. Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. La palabra de soplo, eso se llama roach en el hebreo. El aliento de vida es oxígeno de Dios. O sea que la palabra también está nutrida de oxígeno porque es el mismo Dios, el mismo oxígeno de Dios en la palabra. El aire que respiramos tiene el oxígeno. Y al leer Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea que los factores externos también lo tiene la semilla de la palabra de Dios, igual que la semilla natural. El problema nunca va a ser la semilla, no lo es, la palabra. Pero pensamos, es el terreno,
el terreno. Pero es que si pensamos solamente en el terreno, hay otro asunto que yo me encontré que eran los factores bióticos. Y según en lo natural, en las semillas que se siembran, los factores bióticos son hongos y bacterias. Y esos hongos y bacterias son los que alimentan externamente e intervienen en dañar la semilla. Y yo dije, ahí está el problema. Nosotros somos esos factores bióticos muchas veces con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por nuestras emociones queremos ayudar. Queremos ver cómo ayudamos a Dios. Y vea, hay casos que yo podría contar, como decimos nosotros, los paisas, de esa cabulla yo tengo un rollo. Hay historias familiares, historias que uno escucha. Por ejemplo, vamos a ver si esta historia a lo mejor es una historia de los de ustedes. No digo que son de ustedes, porque no voy a hablar de consejería. No. Voy a hablar de historias familiares. Una persona en la familia, que es cristiana, está orando por sus familiares, sus seres amados. El problema es que cada vez que ellos tienen un problema, mete la mano y lo quiere solucionar. Y entonces le dicen, ay, mira, es que en la nevera no hay comida. Claro, como es la creyente, póngase la mano en la misericordia. Póngase la mano en la misericordia. Claro, tenga para la comida. No, pero es que ya no hay, estamos colgados del arriendo. No, como no lo ayudo. Tenga. Y sobre todo, y en esos momentos, ahí sí ore por mí. Se vuelven piadosos, ¿cierto? Porque ahí es donde vamos a orar, pero tenga la platica. Ahí sí funciona. Y el problema no es ese. El problema es que cada vez que nuestros familiares, las personas que amamos, tienen una necesidad, el problema es que nosotros no podemos controlar las emociones y metemos las manos. Y queremos ayudar a Dios, queremos ayudar en lo que Dios está haciendo con esta persona. Ustedes recuerdan la enseñanza que acabamos de escuchar. El sufrimiento la trajo Sandra. El sufrimiento nos permite a nosotros moldear el carácter. Así que esos momentos de dificultad son el momento propicio para que esa persona simplemente se arrodille y diga, no tengo más quien me ayude. Señor, haz algo conmigo. Pero metemos la mano. Y cuando metemos las manos, Dios dice, ya hay alguien que lo está haciendo. Y Dios no lo hace. Estamos deteniendo a Dios. ¿Por qué? Porque nos volvemos nosotros mismos los dioses de ellos, porque ellos acuden a nosotros en vez de arrodillarse y acudir a Dios. O sea que nosotros somos esos factores bióticos, los hongos que nos estamos comiendo el alimento, que ya debería estar produciendo fruto en el corazón de ellos. Mamá, es que decidí irme a vivir con mi novia. La palabra de Dios dice que no. Pero ya tomamos la decisión, ya arrendamos una piecita. Pero es que ¿por qué no se casan? Usted sabe, mamá, cuánto vale un matrimonio. Es que nosotros después nos casamos, yo le aseguro. Digámosle al pastor que nos case. Es que usted ni siquiera va a la iglesia, él no lo conoce, ¿cómo lo va a casar? No, pues hable usted con él. Mamá, esta situación está muy difícil. Nos echaron de la pieza. No, pues véngase para la casa. Sigue metiendo la mano. Mamá, ¿qué hago? En vez de arrodíllese, pídale a Dios, arrepiéntase. Porque lo que está haciendo está mal hecho. Lo que mal comienza, mal termina. El que se casa, quiere casa y canasto para la plaza.
Amén. Es que, pero sigan metiendo la mano donde no la tenemos que meter. Pero llaman todos angustiados, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Arrodíllese. Reciba a Cristo. Usted necesita arrepentirse, usted necesita que Dios haga algo en su vida. Él tiene planes de bien y no de mal. Él tiene un futuro y una esperanza para usted. Usted es el que se ha negado por no recibirlo a Él como Señor y Salvador. Usted es el que está llevando su vida como usted quiere. Ríndase ante el Señor y va a ver Dios cómo le abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Pero seguimos metiendo la mano. Así que nosotros somos esos factores bióticos, los hongos, esas bacterias que muchas veces nos estamos comiendo lo que podría estar alimentando en nuestras familias esa palabra. Y no estoy hablando del terreno, no hablo del terreno, porque el Espíritu Santo es poderoso. Y el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que ni siquiera hemos llegado allá. Estamos llegando es al problema nuestro de las emociones, que queremos hacer todo nosotros. ¿Por qué? Porque el tiempo se agota, porque vemos que nada pasa. Y somos nosotros los que queremos ser Dios sobre ellos. Y así nos ven, como dioses con D minúscula. Porque este muchacho, mi mamá soluciona. No se preocupe, yo llamo a mi mamá. Y la palabra dice, ¿clama a quién? A mí, a Dios. ¿Y él qué? Y aparte de eso, ¿qué muestra? ¿Qué enseña? Cosas grandes, ocultas, que uno no conoce. Eso es lo que necesita nuestra familia. Conocerlo a Él en espíritu y en verdad. Conocerlo a Él verdaderamente. Así que nosotros sí tenemos que controlar nuestras emociones, y por más dolor que tengamos de ver a nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, pasando por problemas, por momentos difíciles, créame que Dios lo ama más que nosotros. Y el que quiere solucionar esa vida es Dios. Dios es el que desea solucionar esa vida. Y es el único. Porque nuestro poder es limitado. Somos limitados. Pero el poder de Dios es ilimitado. La semilla requiere tiempo. No podemos dejar que las emociones controlen el tiempo para nosotros, porque el problema somos nosotros, que el que miramos el reloj. En el caso de mi esposa y mío, hace 25 años conocimos del Señor. Y créanme, hemos compartido la palabra. 25 años. Y si fuera por nuestra familia, ahora yo no me imagino la de ustedes. Así que el tiempo no puede determinarnos a nosotros. Nuestra intervención es limitada. Ay, el reloj. ¿Qué podemos hacer nosotros para controlar esas emociones? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo? ¿Sí? No la vamos a leer toda, pero yo sé que esa historia es muy conocida. Ustedes se imaginan que el papá del hijo menor, el que se llevó toda su herencia, hubiera dicho a un criado, vaya y le pone cuidado, y lleve para el mercado por si cuánta hambre. Ese hijo nunca hubiera visto los algarrobos y hubiera pensado, yo necesitaba estar más bien en la casa de mi padre. Pero no solamente eso, es que eso sirvió para revelar el carácter de ese hijo menor al padre, pero también el hijo mayor, que creía que era merecedor de la gracia de ese padre. Así que ese padre obró en sabiduría, permitiéndole haga su vida, pero yo no voy a intervenir. Cuando llegó el hijo, la palabra que dijo es: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cuántos desean que sus hijos, sus hermanos digan: he pecado contra el cielo
y he pecado contra la palabra y me tengo que arrepentir. Nadie quiere escuchar eso. Yo sí lo quiero escuchar. Yo quiero escuchar a mi familia decirlo. He pecado contra el cielo y me voy a arrepentir. He pecado porque no me he arrepentido. He estado alejado de Dios y he escuchado la palabra y simplemente no le prestaba atención. Nosotros no podemos solucionarlos. ¿Saben una cosa? Cuando uno siembra un árbol, lo siembra y le echa agua una vez. Un árbol. El árbol se siembra y le echa agua una vez. No más, una vez. Y yo, no, hay que echarle agua. No, no se le puede volver a echar agua. No se le puede volver a echar agua. Porque el árbol, las raíces van a necesitar esa agua. ¿Y qué van a hacer? Van a buscar el agua. Así que las raíces empiezan a meterse en la profundidad de la tierra, buscando la humedad. Y buscan y descienden y bajan en ese terreno seco. En el terreno seco, las raíces están buscando humedad. ¿Y eso qué hace en el árbol? Que las raíces se vuelvan fuertes, profundas, grandes, que crezca de manera interna. Y muchas veces eso es lo que necesita nuestra familia, que pasen esos terrenos secos para que sus raíces crezcan, sus raíces se establezcan en la palabra. Es lo que necesitan. Mírenme lo que dice Jeremías 17, del 7 al 8, y ya con esto voy terminando. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza, mire que confianza, ¿qué es? No ser dominado por las emociones. Y cuya confianza es el Señor, es Jehová. ¿Por qué? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Amén. Y ya para cerrar, quiero contar algo personal, porque yo sé que a ustedes les gustan lo personal. Ahí sí paran las orejas y apuntan ahí para ver. Y lo sé porque me dicen Johnny Gustavo, por eso lo sé. Mi esposa y yo vamos a hacer mercado. Y no es de las tareas que a mí más me gusten, no, pero yo voy con ella. Ella se cuelga las bolsas del mercado en el brazo y muchas veces coge el carrito. Y hay veces termino yo en el supermercado sin carrito, ahí parado, y yo ¿qué hago acá? Entonces me toca decirle, déjeme el carrito, yo llevo el carrito, yo lo llevo, yo vine a ayudar. Porque si no voy, entonces a lo mejor ella me va a decir, es que usted me deja a mí hacer todo sola. Y no, tengo que ayudar. Entonces yo voy al supermercado, le ayudo a abrir las bolsitas, porque hay que abrir las bolsitas para las verduras. Y cuando ella llega, yo se la paso y ella empaca y hace todo para que sea más rápido. Pero, présteme las bolsas, yo las cargo. Suelte el carrito. Suelte el carrito. Y tenemos que soltar a nuestras familias. Tenemos que dejar de meter la mano. Tenemos que dejar que nuestras emociones nos controlen. Tenemos que dejarlos. Que ese terreno seco sea el que haga buscar en la raíz el agua de la palabra. Hay que soltar. Hay que soltar.